Evangelio de hoy. Viernes 2 de enero del 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículo 19 al 28. Este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos le enviaron desde Jerusalén a los sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿Quién eres tú? Él confesó, y no negó, confesó: Yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿Qué, pues? ¿Eres Elías? Él dijo: No lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: No. Les dijeron entonces: ¿Quién eres, para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Les dijo: Yo soy la voz del que grita en el desierto: Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran fariseos. Le preguntaron entonces: Si tú no eres ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan les respondió: Yo bautizo con agua. Pero entre ustedes hay uno a quien no conocen, el que viene después de mí, y al que yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Testimonio de Juan el Bautista. El Evangelio de Juan nos presenta un pasaje fundamental, que se centra en la figura de Juan el Bautista. En él, el evangelista no solo nos da testimonio de la identidad del Bautista, sino que también nos invita a profundizar en el significado de su misión, el contexto en el que se ubica. Este testimonio es clave, pues se trata de un momento en el que la comunidad judía está esperando la llegada del Mesías, del profeta prometido, y surge la pregunta sobre la verdadera identidad de Juan el Bautista. En este pasaje, Juan el Bautista se presenta ante los enviados de los fariseos, quienes buscan clarificar su papel dentro de la expectativa mesiánica. Este interrogatorio no es solo un momento de clarificación histórica, sino una oportunidad profunda para entender el sentido de la misión de Juan y su relación con Jesús. A lo largo de este encuentro, vemos cómo se construye una comprensión más clara de lo que significa el testimonio cristiano y cómo éste trasciende el simple acto de dar información, el reconocimiento de la autoridad. El pasaje comienza con una pregunta crucial: ¿Quién eres tú? Esta es la primera interrogante que se le presenta a Juan, y es esencial para todo lo que sigue. Los judíos del tiempo de Juan el Bautista estaban buscando respuestas. Se encontraban sumidos en una profunda incertidumbre sobre su futuro, su relación con Dios y el cumplimiento de las promesas dadas a su pueblo. Ante esta búsqueda, Juan es un hombre que no teme revelar su identidad, pero lo hace de manera muy especial. No se reconoce como el Mesías, ni como Elías, ni como el profeta que la tradición esperaba. Esta declaración es fundamental, porque nos muestra que la misión de Juan el Bautista no es de autoafirmación ni de gloria personal, sino una misión de testimonio hacia otro, hacia aquel que viene después de él. La respuesta de Juan es un acto de humildad y de clarificación de su verdadera misión. Él no se muestra como el Mesías,
sino como el que prepara el camino para aquel que vendrá. Este rechazo a identificarse con el Mesías, aunque a primera vista pueda parecer una negativa humilde, en realidad es una afirmación profunda de la autoridad de Jesús. Juan reconoce que su misión es la de abrir los corazones y las mentes de los hombres para recibir al verdadero Salvador. Al no atribuirse el título de Mesías, Juan hace explícita la superioridad de Jesús, a quien él mismo prepara el camino. El mensaje de preparación. El acto de Juan el Bautista no es solo un testimonio verbal, sino un acto concreto de preparación. Él está allí para preparar el corazón del pueblo, no para quedarse como una figura prominente por sí misma. La figura de Juan el Bautista se presenta como un puente, como un punto de transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Al hacer esta afirmación sobre sí mismo, el Bautista no solo niega ser el Mesías, sino que también indica el carácter de su misión. Una misión preparatoria. Es fundamental entender que la preparación de la venida del Mesías no es solo un acto exterior de arrepentimiento, sino un trabajo profundo de renovación interior. Juan nos llama a la conversión de nuestros corazones, a un proceso de purificación interna que nos permita ser dignos de recibir a aquel que viene a traer la salvación. El bautismo que Juan realiza es un símbolo de esa limpieza espiritual que cada uno debe experimentar. Sin embargo, lo que él nos indica es que el verdadero bautismo no es el de agua, sino el del Espíritu Santo, quien vendrá a transformar nuestras vidas en un proceso mucho más profundo que el agua misma. El reconocimiento de la presencia del Cordero de Dios. En el corazón de este pasaje está la revelación crucial. Juan el Bautista da testimonio de la presencia de Jesús como el Cordero de Dios. Esta afirmación es esencial porque nos conecta directamente con el misterio pascual. El Cordero de Dios es aquel que, al final de su vida, será sacrificado para la salvación de la humanidad. En el Antiguo Testamento, el Cordero era un símbolo de sacrificio y de expiación. Y ahora Juan el Bautista identifica a Jesús como aquel que llevará sobre sí los pecados del mundo. Este acto de reconocer a Jesús como el Cordero de Dios es un acto de revelación profunda. Juan no solo lo menciona como el Salvador, sino como el que toma sobre sí el sufrimiento del mundo, el que nos libra de nuestra propia esclavitud al pecado. Al mencionar que Jesús es el Cordero de Dios, Juan se está refiriendo a la totalidad de la misión salvífica de Cristo, quien será el sacrificio perfecto por todos los hombres. Este es un momento decisivo, no solo en la historia de la salvación, sino también en la vida de cada ser humano, pues nos invita a reconocer a Cristo como nuestro Salvador personal. La humildad de Juan el Bautista y la identificación con Jesús. Es importante destacar la actitud de humildad que Juan el Bautista demuestra a lo largo de todo este relato. Cuando los enviados de los fariseos le preguntan si es el Mesías, Elías o el profeta, Juan no duda en rechazar esos títulos. En lugar de identificarse con figuras gloriosas del pasado, Juan se ve a sí mismo como la voz que grita en el desierto. Esta afirmación de Juan es un acto de total humildad. Él se presenta como un instrumento en las manos de Dios, un servidor del mensaje divino. Su misión no es ser el centro de atención,
sino señalar al que debe ser adorado. Jesucristo. La identificación de Juan con Jesús, aunque no visible en este pasaje de manera directa, es clara en el reconocimiento del Cordero de Dios. Jesús no solo es el destinatario de toda la revelación de Juan, sino también el objeto de su testimonio. En este sentido, la relación entre ambos es de una profunda conexión espiritual. Juan sabe que su función es preparar al pueblo para recibir al Salvador, y lo hace señalando constantemente a Jesús como el único digno de seguir. El testimonio de Juan como una invitación a la fe. El testimonio de Juan el Bautista no es solo una afirmación de su propia identidad o un acto aislado, sino una invitación a la fe. Al señalar a Jesús como el Cordero de Dios, Juan no solo hace un anuncio sobre la identidad de Cristo, sino que también nos invita a seguirlo. Nos invita a mirarlo con ojos de fe, a reconocer en él al Salvador prometido. El testimonio de Juan es un llamado a salir de nuestra comodidad, de nuestras estructuras religiosas y sociales, para caminar tras Cristo, el único que puede salvarnos. La invitación que se nos hace es radical. Es un llamado a vivir la vida cristiana, no solo como un conjunto de creencias, sino como un seguimiento personal de Cristo. Así como Juan fue llamado a dar testimonio de Jesús, también nosotros somos llamados a ser testigos del Evangelio en nuestra vida cotidiana. El testimonio cristiano no es solo un acto verbal, sino una actitud de vida que revela la presencia de Cristo en el mundo. La visión profunda de la identidad de Jesús. A medida que profundizamos en el relato de Juan el Bautista, es importante no perder de vista el acto de reconocimiento de Jesús como el Cordero de Dios. Este es un testimonio que va más allá de la mera observación. Cuando Juan lo señala, no se trata solo de una descripción superficial, sino de un acto de revelación que abarca toda la historia de la salvación. La imagen del Cordero no es solo simbólica, sino que implica una acción salvadora concreta. A lo largo de las Escrituras, el Cordero se asocia con la pureza, el sacrificio y la obediencia. El Cordero es el animal que, en la tradición judía, lleva sobre sí el pecado del pueblo, especialmente en la Pascua. De esta forma, el título de Cordero de Dios que Juan el Bautista le otorga a Jesús no es solo un símbolo de su sacrificio, sino una revelación de la misión profunda de Cristo: cargar con el pecado del mundo, purificarlo y redimirlo por medio de su sacrificio. Juan alude a la expiación a través de esta metáfora, indicando que Cristo no solo viene para sanar a los enfermos o enseñar con palabras sabias, sino para llevar sobre sí el peso de las culpas de toda la humanidad. Esto revela el carácter universal de la misión de Jesús. No es solo para un pueblo elegido, sino para toda la humanidad. Para todos los que buscan salvación y vida eterna. La humildad como camino de testimonio. Siguiendo la figura de Juan, observamos la gran lección de humildad. ¿Qué nos ofrece este texto? Cuando él señala a Jesús como el Cordero de Dios, no lo hace como quien presenta a una figura divina desde una perspectiva de poder o gloria terrenal, sino desde una perspectiva de humildad. En todo momento, Juan sabe que su misión no es destacarse a sí mismo, sino apuntar hacia otro.
Este es un punto clave que nos invita a la reflexión personal. ¿Cuántas veces, en nuestra vida cristiana, nos ponemos en primer plano, cuando lo que debemos hacer es apuntar hacia Cristo? La humildad de Juan nos muestra que ser testigos de Cristo no requiere grandeza personal, sino la capacidad de reconocer la grandeza de aquel a quien seguimos. Juan no se dejó deslumbrar por la posible fama o reconocimiento que podría haber obtenido al convertirse en el líder de un movimiento mesiánico. De hecho, al rechazar la identidad de Mesías, Elías o profeta, revela una actitud interior de desapego de los honores mundanos. Él no está interesado en recibir gloria, sino en dar gloria a Dios a través de su testimonio y su vida. Este desprendimiento de Juan nos invita a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a vivir de la misma forma? ¿Dispuestos a desaparecer en la grandeza de Cristo, a que Él crezca mientras nosotros disminuimos? La necesidad de reconocer al Mesías en nuestra vida. Otro aspecto que resalta este pasaje es la necesidad de reconocer a Jesús como el Mesías en nuestra vida diaria. Aunque Juan lo identifica claramente, muchos de sus contemporáneos no lograron verlo. La figura de Cristo como el Cordero de Dios no es algo que se revela a simple vista. Requiere de una actitud de fe y apertura, de una disposición interior para ver más allá de lo evidente. Este reconocimiento de Jesús no solo ocurre en un contexto religioso o litúrgico, sino en la vida cotidiana. Reconocer a Jesús como el Salvador implica vivir conforme a su enseñanza, actuar con su mismo amor y dedicación, y ser un reflejo de su luz en medio de un mundo que necesita esa luz. Jesús no es un concepto abstracto, ni una figura distante, que solo tiene relevancia en los textos sagrados. Él se hace presente en la vida de cada creyente, en la relación personal con Él, en la oración, en el amor al prójimo, en la lucha por la justicia y la paz. La identidad de Jesús como el Cordero de Dios se hace presente cada vez que nos acercamos a Él, cada vez que le damos cabida en nuestro corazón, cada vez que somos testigos de su amor en el mundo. El bautismo del Espíritu y la transformación interior. Una de las claves más profundas de este pasaje es la referencia al bautismo en el Espíritu Santo. Mientras Juan se limita a bautizar con agua, Jesús trae el bautismo del Espíritu Santo, que es la verdadera fuente de transformación. El agua del bautismo de Juan es un símbolo de purificación externa, pero el bautismo en el Espíritu Santo es una transformación interna, un cambio radical en el ser del creyente. Es este bautismo el que permite la verdadera renovación, aquel que penetra en lo más profundo de nuestra alma y nos transforma de dentro hacia afuera. La llegada del Espíritu Santo, que será definitivamente manifestada en Pentecostés, es el cumplimiento de lo que Juan anuncia. Mientras que el bautismo con agua es un acto de arrepentimiento y preparación, el bautismo en el Espíritu es un acto de poder divino, que nos capacita para vivir una vida cristiana auténtica, llena de fuerza y gracia. Este bautismo no solo nos purifica, sino que nos da la capacidad de vivir según el corazón de Cristo, de hacer de Él el centro de nuestra vida, y de ser instrumentos de su paz y amor en el mundo. La esperanza de la salvación para todos.
Otro aspecto que se debe considerar es la universalidad del mensaje que Juan nos trae. Cuando señala a Jesús como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, no está haciendo una referencia a una salvación limitada o exclusiva, sino a una salvación abierta a todos. Esta es una de las verdades más maravillosas del Evangelio. La salvación que trae Cristo no es solo para un grupo selecto, sino para todos los seres humanos. Esta proclamación tiene implicaciones profundas, pues nos invita a reconocer que, aunque el pecado es universal, también lo es la gracia de Dios. Por tanto, el mensaje de Juan el Bautista tiene una dimensión de esperanza. Nos asegura que nadie está fuera del alcance de la misericordia de Dios, que todos, sin excepción, estamos llamados a recibir la salvación que Cristo ofrece. La invitación es universal. La llamada a la conversión es para todos. No solo para los justos, no solo para los cercanos a Dios, sino para los alejados, los pecadores, los que aún no conocen la buena nueva, llamados a ser testigos en el mundo de hoy. El testimonio de Juan el Bautista no es solo un testimonio del pasado, sino un modelo para los cristianos de hoy. En un mundo lleno de ruido, de confusión y de falsas promesas, estamos llamados a señalar con claridad a Cristo, el único que puede salvar. Hoy más que nunca, necesitamos este testimonio firme y humilde que nos invita a señalar a Jesús, no como una figura distante, sino como el Salvador vivo y presente. Como Juan, debemos ser aquellos que preparan el camino para que Cristo llegue a los corazones de los hombres, pero sin buscar nuestra propia gloria, sino siempre la gloria de Dios. El testimonio de Juan es también un llamado a vivir una vida de coherencia, a ser testigos no solo con palabras, sino con actos. Nuestra vida debe reflejar a Cristo. Nuestra fe debe ser visible en nuestras obras. Como el Bautista, debemos disminuir para que Él crezca. Debemos despojarnos de lo que nos impide ser completamente suyos. Solo así, cuando nuestra vida sea un verdadero reflejo de su amor y su misericordia, seremos verdaderos testigos de la salvación que Él trae. La trascendencia del testimonio de Juan el Bautista. El testimonio de Juan el Bautista, que se nos presenta en este pasaje, sigue siendo un referente poderoso en nuestra vida cristiana. El acto de Juan no es solo un hecho histórico, sino que tiene un alcance profundo y trascendental que sigue desafiándonos hoy. Su testimonio está centrado en la revelación de Jesucristo como el Cordero de Dios, quien viene a quitar el pecado del mundo. Esta revelación no es solo para una época concreta, sino para todos los tiempos, para todos los pueblos y culturas. El testimonio de Juan es un llamado a descubrir a Jesús no solo como una figura religiosa, sino como el único capaz de transformar profundamente la humanidad. Hoy, en nuestra vida cotidiana, enfrentamos situaciones de desconcierto, de incertidumbre y de búsqueda de sentido. En un mundo saturado de información, donde las ideologías, filosofías y promesas de salvación parecen multiplicarse. El testimonio de Juan el Bautista nos recuerda la verdad esencial. Solo en Cristo encontramos la respuesta definitiva a nuestras necesidades más profundas. Solo en Él se cumple la promesa de salvación que Dios ha hecho al pueblo humano desde el principio.
En medio de las diversidades y dificultades de la vida, este testimonio es un faro de luz que sigue señalándonos el camino verdadero. El ejemplo de humildad como testigos del Evangelio. La humildad de Juan es una característica que debemos contemplar con atención. En un mundo donde el reconocimiento personal y la fama son valorados por encima de todo, el testimonio de Juan el Bautista es un contraste radical. Él no busca que lo sigan, ni que lo glorifiquen, ni que lo adoren. Su misión es simple y clara: señalar a Cristo. Este ejemplo de humildad es un desafío para nosotros. En nuestras propias vidas, estamos dispuestos a poner en segundo plano nuestra vanidad, nuestros logros personales, para dar testimonio de Cristo. A menudo, caemos en la tentación de querer ser vistos, de querer destacar y tener reconocimiento. Pero el Evangelio, como lo muestra la figura de Juan, nos llama a decrecer para que Él crezca. Este proceso de humildad nos lleva a vivir en una relación genuina con Cristo, reconociendo que, lejos de nosotros mismos, nuestra verdadera grandeza se encuentra solo en Él. El llamado no es a glorificarnos a nosotros mismos, sino a glorificar a Dios con nuestras vidas. Juan el Bautista se ofrece como modelo de testigo fiel. Un hombre que disminuye, que renuncia a todo, que pasa desapercibido, pero cuya vida cobra sentido solo en la luz de Cristo. El testimonio del Cordero de Dios en el mundo actual. La afirmación de Juan, señalando a Jesús como el Cordero de Dios, resuena de una manera poderosa en el mundo de hoy, donde las personas se enfrentan al sufrimiento, la injusticia y la confusión. En un mundo marcado por el dolor y el pecado, la figura de Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo es una respuesta profundamente sanadora y liberadora. Este Cordero no es solo una víctima pasiva, sino un sacrificio que, al ofrecerse, nos otorga la victoria sobre el pecado y la muerte. Esta es una verdad que no solo pertenece al pasado, sino que se actualiza constantemente en nuestra vida de fe. El sacrificio de Jesús no es solo un hecho aislado de la historia de la salvación. Es una realidad continua que se hace presente cada vez que participamos en la Eucaristía, cada vez que nos acercamos a la cruz de Cristo. En la celebración de la misa, la Iglesia continúa proclamando a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros, como testigos de esta realidad, estamos llamados a vivir con la conciencia de que el Cordero de Dios sigue llevando el pecado del mundo. Cada vez que sufrimos, cada vez que enfrentamos dificultades, podemos encontrar consuelo en saber que Cristo ha tomado sobre sí ese sufrimiento. Él no está distante de nuestras penas. Está presente, en nuestra vida, tomando sobre él nuestras cargas y dándonos la fuerza para soportarlas. La necesidad de testimoniar el Evangelio con vida y palabra. El testimonio de Juan el Bautista también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia misión como cristianos en el mundo. Ser testigos de Cristo no es solo un acto de palabras, sino de vida. Nuestra vida debe ser un reflejo constante de lo que proclamamos. Juan el Bautista vivió su vida como un ejemplo de fidelidad al mensaje de Dios. Su vida fue testimonio del Evangelio de Cristo, incluso antes de que él comenzara su misión pública. Como cristianos,
también estamos llamados a vivir la coherencia entre lo que profesamos y lo que vivimos. El testimonio cristiano debe ser auténtico y sincero. No basta con hablar de Jesús, es necesario vivirlo. Hoy, en un mundo que ve con escepticismo las creencias religiosas, el testimonio cristiano es más necesario que nunca. No se trata de imponer nuestra fe, sino de mostrarla a través de nuestras acciones, a través de nuestra bondad, de nuestra paciencia, de nuestra justicia, de nuestra capacidad para amar. Como Juan el Bautista, debemos ser capaces de desaparecer para que Cristo se haga visible en nosotros. La renovación del corazón como misión fundamental. Juan el Bautista hablaba de un bautismo de arrepentimiento. Y este concepto de arrepentimiento sigue siendo central en la vida cristiana. El bautismo de arrepentimiento no es solo una acción externa, sino una conversión interior que lleva a la transformación del corazón. En el momento en que reconocemos nuestra necesidad de ser purificados y renovados, estamos dispuestos a recibir la gracia de Dios. El bautismo en el Espíritu Santo, que es el verdadero bautismo del cristiano, es un bautismo que transforma lo más profundo de nuestro ser. Nos capacita para vivir de acuerdo con los principios del Evangelio y nos da el poder para testimoniar de manera auténtica. Este proceso de renovación continua es lo que nos permite prepararnos para la venida de Cristo. No solo al final de los tiempos, sino en cada momento de nuestra vida. El cristiano está llamado a ser un testigo de la transformación que Cristo produce en él. Cada uno de nosotros es un preparador del camino, como lo fue Juan, no solo para la venida final de Cristo, sino para la llegada del reino de Dios en nuestra vida diaria. La profundización del misterio de la salvación. Al seguir reflexionando sobre el testimonio de Juan el Bautista, es necesario profundizar en el misterio mismo que Juan nos revela. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este título, tan aparentemente simple y conocido, encierra una de las verdades más profundas y misteriosas de nuestra fe. El Cordero no es simplemente una figura simbólica. Es la clave del sacrificio de salvación de Cristo. Desde el principio de la historia bíblica, el sacrificio del Cordero ha tenido un significado profundo, especialmente dentro de la tradición judía. En la Pascua, el Cordero Pascual era sacrificado como signo de protección y liberación. A través de la sangre del Cordero, los israelitas fueron liberados de la esclavitud en Egipto, marcando el inicio de una nueva vida para el pueblo elegido. Sin embargo, lo que Juan el Bautista hace al señalar a Jesús como el Cordero de Dios es colocar esa figura de sacrificio en un plano universal. Jesús no es un cordero limitado a un pueblo o a una época, sino que es el Cordero que trasciende el tiempo y el espacio. El sacrificio perfecto que ha venido para liberar a toda la humanidad. Es fundamental reconocer que la salvación que ofrece Cristo no es un simple acto aislado, ni un evento que ocurrió en el pasado. Es un misterio eterno que se actualiza constantemente en nuestra vida. Cada vez que nos acercamos a Cristo, especialmente en los sacramentos, participamos del sacrificio del Cordero de Dios.
La cruz, el sacrificio de Jesús, no es algo que se quede en el pasado. Es una realidad viviente en la vida del cristiano. La vida cristiana es una vida marcada por la cruz. Y la resurrección, una vida que constantemente se actualiza en el sacrificio de Cristo. Este sacrificio tiene un doble aspecto: liberación y reconciliación. El Cordero de Dios ha venido a quitar el pecado del mundo, no solo como una acción de perdón, sino como una acción de transformación. Jesús no solo remite la deuda del pecado, sino que nos ofrece un nuevo comienzo. Una nueva forma de vivir, una vida llena de gracia. El Cordero de Dios nos libera de la esclavitud del pecado y nos reconcilia con Dios, devolviéndonos nuestra dignidad y restaurando nuestra relación con el Padre. Este es el regalo que la cruz nos ofrece: la reconciliación con Dios, la restauración de la paz y el amor en nuestras vidas. El testimonio como camino de conversión continuo. El testimonio de Juan el Bautista nos invita también a una conversión continua. Juan hablaba de un bautismo de arrepentimiento, que es un proceso que nunca se termina. El bautismo es solo el inicio de un camino, que requiere una conversión constante, un esfuerzo constante por vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. El testimonio que damos con nuestra vida no es algo estático, sino algo que se renueva constantemente a través de nuestra relación con Cristo. Cada día, somos invitados a renovar nuestra fe, a renovar nuestro compromiso con el Señor, a volver a Él en humildad y arrepentimiento. La vida cristiana no es una vida de perfección instantánea, sino un camino de crecimiento y de maduración espiritual. Como Juan, todos estamos llamados a hacer que Cristo crezca en nosotros, y nosotros decrezcamos. Este proceso de conversión continua es fundamental para entender que el cristianismo no es solo una religión de ritos y ceremonias, sino una invitación a una relación viva con Dios. En nuestra vida diaria, estamos llamados a testimoniar el Evangelio no solo con palabras, sino con una conversión que sea visible en nuestras actitudes, en nuestro amor por los demás, en nuestra capacidad para perdonar, en nuestra disposición para servir. El llamado universal a la salvación. El pasaje de Juan 1 también nos confronta con una verdad esencial. La salvación de Cristo es universal. El Cordero de Dios no solo ha venido o para un grupo selecto de personas, ni para un momento histórico específico. La salvación que Cristo ofrece es para toda la humanidad, para todos los pueblos, para todos los tiempos. Esta verdad tiene un eco profundo en nuestra vida cristiana hoy, especialmente en un mundo dividido, fragmentado y muchas veces polarizado. La salvación de Cristo no tiene barreras, no tiene fronteras. El Evangelio es para todos, sin distinción. Este aspecto universal de la salvación nos invita a vivir con una mentalidad de apertura y acogida. La Iglesia, en su misión de dar testimonio de Cristo, está llamada a ser inclusiva, a abrir las puertas a todos, sin importar su raza, su cultura, su situación social o económica. Como cristianos, somos llamados a ser testigos de una salvación que no discrimina, que no excluye, sino que acoge a todos. Nuestro testimonio debe ser reflejo
de este amor inclusivo de Dios. Un amor que no tiene barreras, un amor que abraza a todos. El desafío del testimonio en el mundo actual. Hoy en día, el testimonio cristiano se enfrenta a grandes desafíos. Vivimos en un mundo donde la fe y la religión son a menudo vistas con escepticismo. Donde el cristianismo se enfrenta a la indiferencia, la hostilidad o incluso el desprecio. Sin embargo, el testimonio de Juan el Bautista sigue siendo relevante y necesario. Juan nos enseña que nuestro testimonio no debe depender de la aceptación o el éxito en el mundo, sino de nuestra fidelidad a la verdad que hemos recibido. En un mundo que a menudo valora el éxito, el poder y la fama, el testimonio cristiano puede parecer una tarea difícil, especialmente si no vemos resultados inmediatos. Pero como Juan, estamos llamados a ser testigos de Cristo sin preocuparnos por la gloria personal, sin esperar recompensas visibles. El testimonio cristiano no se mide por la cantidad de seguidores o la popularidad, sino por la fidelidad al llamado de Cristo. Juan el Bautista nunca buscó seguidores para sí mismo, sino que señaló a Cristo. Así debemos hacer nosotros. Señalar a Cristo, siempre y en todo lugar. Con nuestra vida, con nuestra palabra, con nuestra actitud. La urgencia de preparar el camino para Cristo. El testimonio de Juan no solo es una revelación de la identidad de Cristo, sino una llamada a preparar el camino para Él. Esta invitación a preparar el camino para Cristo es urgente. No estamos llamados solo a conocer a Cristo, sino a preparar el corazón de los demás, para que también lo reciban. El testimonio cristiano es un acto misionero. Como Juan, debemos hacer de nuestra vida una invitación constante a que otros encuentren a Cristo. Esto implica vivir una vida que sea un testimonio constante de la presencia de Cristo en nuestro corazón. Una vida que refleje la luz de su amor, su paz y su misericordia. Cada acción que realizamos, cada palabra que pronunciamos, cada actitud que adoptamos, es una oportunidad para preparar el camino para Cristo. No podemos ser testigos silenciosos. En un mundo que necesita desesperadamente la luz del Evangelio. El testimonio cristiano no es solo para los tiempos de paz, sino también para los tiempos de dificultad y de oscuridad. Es en esos momentos cuando la luz del Evangelio brilla con mayor fuerza. La esperanza del encuentro con el Cordero de Dios. Finalmente, todo este testimonio, toda esta reflexión, nos invita a un encuentro personal con el Cordero de Dios. El Cordero de Dios no es una idea abstracta, sino una persona viva a la que podemos acercarnos, a la que podemos seguir, a la que podemos amar y servir. El Evangelio no nos llama a vivir en la superficialidad, sino a entrar en una relación profunda y transformadora con Cristo. El testimonio de Juan nos invita a mirar a Cristo no solo como el Salvador de los demás, sino como nuestro Salvador personal. En cada Eucaristía, en cada oración, en cada acto de caridad. Estamos llamados a encontrarnos con el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este encuentro nos transforma, nos renueva y nos hace partícipes de su misión salvadora. Al seguir a Cristo, no solo encontramos la salvación para nosotros, sino que nos convertimos también en instrumentos de su salvación para los demás. Nuestro testimonio de Cristo
No es solo una proclamación de una verdad abstracta, sino una vivencia de esa verdad. Un encuentro personal y continuo con el Cordero de Dios, que, al tomar sobre sí nuestros pecados, nos ofrece una vida nueva y eterna. La llamada a ser testigos de la esperanza viva, continuación. La vida cristiana sea siempre un reflejo de esa verdad. El testimonio de Juan el Bautista no es solo un eco de una historia pasada, sino un mandato y un desafío que seguimos recibiendo hoy. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a ser testigos de la esperanza viva que Él ofrece, a mostrar con nuestra vida que Cristo es la respuesta a las preguntas más profundas del corazón humano. El Cordero de Dios no solo ha venido a revelarse a la humanidad, sino a habitar en cada uno de nosotros y transformarnos por completo, a hacernos nuevos, a darnos un propósito y una misión más allá de lo que podemos entender con nuestra mirada limitada. El desafío del testimonio cotidiano. El testimonio cristiano no se limita a momentos religiosos específicos, sino que se extiende a cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Vivir como testigos de Cristo significa que cada acto, cada decisión, cada palabra que pronunciamos debe reflejar nuestra fe en Él. Esta es la verdadera fuerza de nuestro testimonio. No se trata de hacer grandes gestos que nos den visibilidad o reconocimiento, sino de ser coherentes en lo más sencillo de nuestra vida diaria. Hoy en día, el testimonio cristiano enfrenta muchos desafíos. Vivimos en un mundo que a menudo no entiende o rechaza la fe cristiana. En un mundo marcado por la competitividad, la búsqueda de poder y el individualismo. El testimonio de la humildad, el servicio y el amor incondicional de Cristo es un contracultural profundo. La invitación a ser testigos de Cristo es también un llamado a ser valientes. En un mundo que no siempre ve con buenos ojos la fe. Pero la vida cristiana nunca ha sido un camino fácil. Jesús mismo nos dijo que ser sus discípulos nos llevaría por el camino de la cruz. Un camino que es fuente de sufrimiento, pero también de glorificación. Porque es a través de la cruz que se alcanza la verdadera vida. En este sentido, el testimonio no es solo un acto de palabra, sino también un testimonio de perseverancia. Cada vez que elegimos el camino de la verdad, cada vez que vivimos el Evangelio en situaciones difíciles, cada vez que sacrificamos nuestros propios deseos por el bien de los demás, estamos dando testimonio de la esperanza que no se apaga, de la luz que no se extingue, de la vida que no se corrompe. La invitación a conocer a Cristo más profundamente. El testimonio de Juan el Bautista también nos invita a un conocimiento más profundo de Cristo. No se trata solo de saber quién es Jesús a nivel intelectual, sino de tener un encuentro personal y vivencial con Él. El Cordero de Dios no es una figura histórica distante, sino una presencia viva, que sigue actuando en nuestras vidas hoy. Jesús no es solo un personaje del pasado, sino el Cristo resucitado, que está presente en la vida del creyente, que se ofrece a nosotros cada día en la Eucaristía, que habita en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Este conocimiento profundo no es algo que se pueda obtener solo a través de estudios o reflexiones teóricas. Si bien la reflexión y el estudio son importantes,
El conocimiento más verdadero de Cristo se obtiene a través de la relación personal con Él. El encuentro con Cristo no se limita a un solo momento, sino que debe ser una experiencia continua, vivida cada día en la oración, en la adoración, en la escucha atenta de su palabra, en el compartir con los hermanos y en el servicio desinteresado. Como testigos de Cristo, nos estamos comprometidos no solo a hablar de Él, sino a vivir en Él y con Él. Esto implica que, cada vez que nos acercamos a Él en oración, cada vez que respondemos a su llamado a vivir una vida de amor, estamos participando activamente en el testimonio de la Iglesia, en la misión que Dios ha puesto en nuestras manos. Como Juan el Bautista, no debemos preocuparnos por nosotros mismos, sino solo por dar testimonio de Cristo en todo lo que hacemos. La esperanza de la plenitud del reino de Dios. En medio de los desafíos de la vida cristiana, el testimonio de Juan el Bautista nos recuerda que la salvación de Cristo no es algo que se completa en el momento en que comenzamos a seguirlo, sino que es un proceso que culminará en la plenitud del reino de Dios. Un reino donde la paz, la justicia, la misericordia y el amor de Dios reinarán para siempre. Nuestra vida de testimonio es un anticipo de este reino. Un reino que está ya presente en la vida de los creyentes, pero que aún espera su manifestación completa al final de los tiempos. Al señalar a Jesús como el Cordero de Dios, Juan el Bautista nos invita a ver más allá de lo inmediato, más allá de las dificultades del presente, y a mirar hacia el futuro prometido por Dios. El testimonio cristiano no solo se trata de vivir en el presente, sino de vivir con una mirada puesta en la eternidad, de vivir como ciudadanos del reino que aún está por llegar, pero que ya está presente de forma anticipada en los corazones de aquellos que siguen a Cristo. En este sentido, el testimonio cristiano está lleno de esperanza, porque sabemos que, a pesar de las adversidades de este mundo, el reino de Dios es un reino que nunca pasará. Esta esperanza no es una esperanza vacía o ilusoria, sino una esperanza fundamentada en la certeza de que Cristo ha vencido al pecado y a la muerte, y que, en Él, todo será restaurado. Cada vez que damos testimonio de su amor y su misericordia, estamos participando en la construcción de ese reino, llevando un pedazo de la eternidad a este mundo temporal. La fuerza transformadora del testimonio cristiano. Al continuar con nuestra reflexión, es importante considerar la fuerza transformadora que tiene el testimonio cristiano cuando es auténtico y guiado por el Espíritu Santo. La vida cristiana no es solo un conjunto de enseñanzas, sino un camino de transformación profunda que nos lleva a una nueva manera de ser, de ver el mundo y de relacionarnos con los demás. Este proceso de transformación es el verdadero testimonio de Cristo en nuestras vidas. No se trata solo de palabras, sino de hechos, de cómo nuestras actitudes y comportamientos reflejan lo que Cristo ha hecho en nosotros. En este sentido, el testimonio cristiano va más allá de nuestras propias fuerzas. El poder de nuestro testimonio no depende de nuestra capacidad humana, sino de la gracia de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos capacita
Para vivir según la verdad del Evangelio. Para amar como Cristo nos ama. Para perdonar como Él perdonó. Para servir como Él sirvió. Al igual que Juan el Bautista. Nuestro testimonio solo tiene sentido cuando estamos en comunión con Dios. Cuando somos instrumentos de su voluntad. Y cuando vivimos de acuerdo con su Espíritu. El testimonio del Cordero de Dios en la vida cotidiana. Al seguir meditando sobre el testimonio de Juan el Bautista, es importante destacar que el llamado a ser testigos de Cristo no es solo para un momento particular o un contexto determinado, sino para toda nuestra vida diaria. El testimonio cristiano tiene implicaciones profundas en nuestra vida cotidiana, en las decisiones que tomamos, en cómo nos relacionamos con los demás, en cómo respondemos a las situaciones de conflicto, en cómo vivimos nuestra vocación personal, familiar y social. Ser testigos del Cordero de Dios implica, en última instancia, vivir de acuerdo con los principios del Evangelio en cada momento de nuestra vida. El Cordero de Dios no es solo una figura abstracta, un símbolo religioso lejano, sino que es una presencia viva que debe transformar cada aspecto de nuestra existencia. Este testimonio diario se construye a partir de pequeños actos de amor, justicia, paciencia y misericordia. Nuestro testimonio cristiano es, en primer lugar, un testimonio silencioso, que se revela en nuestra vida, en nuestro comportamiento y en nuestra actitud ante las circunstancias cotidianas. Cada vez que respondemos al mal con el bien, cada vez que elegimos el amor sobre el odio, cada vez que perdonamos, estamos dando testimonio del Cordero de Dios. Es importante recordar que, como testigos de Cristo, nuestra misión no es imponernos sobre los demás, ni tratar de ganar reconocimiento personal, sino simplemente señalar a Cristo con nuestra vida. Este testimonio auténtico es a menudo el que tiene un mayor impacto en los demás. Es en nuestra cotidianidad, en nuestras relaciones, en nuestras acciones más sencillas y humildes, donde se revela la autenticidad de nuestra fe. Como Juan el Bautista, somos llamados a señalar a Cristo no solo a través de nuestras palabras, sino a través de nuestra manera de vivir. El testimonio y la llamada a la conversión. A lo largo de su vida, Juan el Bautista fue un fiel testigo de la necesidad de la conversión. Su llamado al arrepentimiento y su bautismo de agua, como preparación para el reino de Dios, nos recuerdan que el testimonio cristiano está íntimamente ligado a la conversión continua. Ser testigos de Cristo no es un estado de perfección, sino una constante apertura al cambio y a la transformación que Cristo produce en nosotros. La conversión es un proceso que nunca termina. No basta con una sola conversión en la vida, sino que constantemente estamos llamados a volver al Señor, a reconocer nuestra debilidad y a pedir su gracia para seguir adelante. El testimonio cristiano implica reconocer nuestras propias fallas y errores y permitir que Dios nos transforme. El arrepentimiento no es solo un acto de humildad, sino una puerta abierta a la gracia de Dios, que nos capacita para ser mejores testigos del Evangelio. Este proceso de conversión continua también tiene un impacto profundo en la manera en que vemos a los demás. El testimonio de conversión
No es solo un acto de autorreflexión, sino también un acto de compasión hacia aquellos que aún no han experimentado el amor transformador de Cristo. Juan el Bautista no solo señalaba el pecado, sino que invitaba a la gente a prepararse para recibir el perdón y la gracia de Dios. Como cristianos, nuestro testimonio no puede ser de condena, sino de invitación al arrepentimiento y la reconciliación. Somos llamados a ser testigos de una conversión que es personal y comunitaria, que invita a todos a acercarse al Señor con un corazón humilde y arrepentido. El testimonio y la caridad cristiana. Un elemento clave del testimonio cristiano es la caridad, entendida no solo como una ayuda material, sino como un amor total y desinteresado hacia el prójimo. Como cristianos, nuestro testimonio está intrínsecamente vinculado a nuestra capacidad de amar a los demás como Cristo nos amó. Es decir, con un amor que se entrega, que se sacrifica y que busca el bien. Da al otro sin esperar nada a cambio. La caridad cristiana no se limita a los gestos exteriores de generosidad, aunque estos son importantes, sino que implica un cambio profundo en nuestro corazón. Vivir con caridad es vivir con un corazón dispuesto a poner las necesidades del otro por encima de las nuestras, a perdonar incluso cuando es difícil, a servir a los más necesitados, a cuidar de los débiles y a buscar la paz en medio del conflicto. Nuestro testimonio como cristianos se demuestra en la capacidad de dar amor, incluso cuando no es correspondido, en la capacidad de ser instrumentos de paz en un mundo fragmentado y dividido. El amor cristiano es un amor activo que busca el bien del otro, especialmente del que más sufre. El testimonio de Cristo no solo es una invitación a creer, sino a amar y servir al prójimo, especialmente a los más vulnerables, los pobres, los enfermos, los marginados. Es en la caridad donde se revela la autenticidad de nuestro testimonio. Porque el amor de Cristo no es solo una doctrina, sino una vida que se manifiesta en actos concretos de compasión y generosidad. El testimonio cristiano y el reino de Dios. El testimonio de Juan el Bautista no solo apunta a la figura de Cristo como el Cordero de Dios, sino que también nos introduce en la dinámica del reino de Dios. El testimonio cristiano está destinado a hacer presente este reino en el mundo. Un reino que ya ha comenzado con la venida de Jesús, pero que todavía espera su plenitud en la vida futura. Vivir como testigos del Cordero de Dios implica vivir como ciudadanos del reino, lo que significa que nuestro testimonio debe ser un reflejo de las características del reino: paz, justicia, misericordia y alegría. La vida cristiana no se limita a la espera del reino de Dios en el futuro, sino que estamos llamados a vivir esa esperanza aquí y ahora. El testimonio cristiano no solo es un testimonio de palabras, sino también de acciones que transforman el mundo, que traen la luz de Cristo a las oscuridades de nuestro tiempo. Como testigos del Cordero, debemos ser agentes de cambio, trabajando para que el reino de Dios se haga presente en nuestras familias, comunidades y sociedades. En este sentido, el testimonio cristiano no se agota en la proclamación de un mensaje,
sino en la construcción de un mundo más conforme a la voluntad de Dios. El reino de Dios se construye cada vez que vivimos de acuerdo con los valores del Evangelio. Cuando buscamos la justicia, la paz, la dignidad humana, la reconciliación, la solidaridad y la libertad. El testimonio del Cordero de Dios es una invitación a ser parte activa de este reino, a no conformarnos con el estado actual del mundo, sino a trabajar y luchar por la transformación de todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El testimonio de Cristo en el mundo actual. Al continuar con esta reflexión, es crucial reconocer que el testimonio cristiano hoy en día enfrenta nuevos desafíos que requieren de una profunda fidelidad a la misión que hemos recibido. Vivimos en un mundo que, aunque sigue siendo sediento de esperanza, muchas veces se ve atrapado en las trampas del materialismo, el individualismo y la búsqueda constante de satisfacciones temporales. En este contexto, el testimonio de Cristo, que es el testimonio del Cordero de Dios, se convierte en una luz que debe brillar aún más intensamente en un mundo que muchas veces ignora la importancia de lo espiritual. Estamos llamados a ser testigos vivos de la presencia transformadora de Cristo. La secularización, el escepticismo religioso y la indiferencia hacia las cuestiones espirituales son desafíos con los que nos enfrentamos a diario. Sin embargo, como discípulos de Cristo, nuestra misión no ha cambiado. El testimonio que damos no está condicionado por las circunstancias externas, sino por nuestra relación viva con el Cordero de Dios. Cada uno de nosotros, en nuestra vida cotidiana, tiene el potencial de reflejar a Cristo a través de sus palabras y acciones, demostrando que, a pesar de los desafíos y las dificultades, la salvación que ofrece Cristo sigue siendo una realidad poderosa, una esperanza viva y una fuente de transformación para el mundo. El testimonio como llamado a la unidad y la reconciliación. Uno de los aspectos más profundos del testimonio cristiano, especialmente en el contexto de un mundo dividido y polarizado, es la llamada a la unidad y la reconciliación. El Cordero de Dios no solo quita el pecado del mundo de manera individual, sino que también ha venido a restaurar las relaciones rotas entre los seres humanos y entre los pueblos. Como testigos de Cristo, estamos llamados a ser instrumentos de reconciliación. En un mundo marcado por la violencia, los conflictos y las divisiones, el testimonio de Cristo debe ser un llamado a la paz, a la unidad y al amor fraterno. El testimonio cristiano no es solo una proclamación de verdad, sino un compromiso con la unidad, buscando siempre el bien del otro y superando las barreras que nos separan. Esto implica un esfuerzo consciente por sanar las heridas causadas por el pecado, forjando puentes entre personas y comunidades que se han distanciado. El perdón, la paciencia, la escucha y el respeto mutuo son elementos esenciales de este testimonio de unidad. El testimonio y el compromiso con la justicia social. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo también es el que trae consigo una visión radical de justicia. El testimonio cristiano no es solo un llamado a la vida personal de santidad, sino también un llamado a luchar por la justicia en el mundo.
Jesús mismo se mostró cercano a los pobres, a los oprimidos, a los marginados, y proclamó la llegada del reino de Dios, como un reino de justicia y paz. Como testigos del Cordero de Dios, somos llamados a comprometernos con la justicia social, a trabajar para que todos los seres humanos tengan acceso a los derechos fundamentales, como la comida, la vivienda, la educación y la salud. La misericordia y la justicia son dos caras de la misma moneda en el testimonio cristiano. No podemos ser testigos de Cristo sin ser también defensores de la dignidad humana y de los derechos de aquellos que son más vulnerables en nuestra sociedad. El testimonio vivo del Cordero de Dios. El testimonio del Cordero de Dios, que Juan el Bautista nos señala con humildad y certeza, es un desafío constante para cada cristiano, pero también una fuente inagotable de gracia y esperanza. Ser testigos del Cordero no es solo una tarea, sino una vocación que se vive día a día. En cada gesto de amor, en cada decisión de justicia, en cada acto de servicio. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no es una figura distante, sino una presencia viva que se hace presente en nuestras vidas, transformando nuestro corazón y guiándonos a ser auténticos discípulos y apóstoles de su reino. Al vivir este testimonio, nos encontramos llamados a ser luz en la oscuridad, sal en la tierra, y una voz de esperanza en un mundo que muchas veces parece perder su camino. Nuestro testimonio cristiano no se mide por la perfección, sino por la sinceridad de nuestro seguimiento de Cristo, por la coherencia entre lo que decimos y lo que vivimos. Es en la vulnerabilidad de nuestras vidas, en nuestra aceptación de nuestras limitaciones y en nuestra constante conversión, donde se revela la fuerza del testimonio cristiano. Porque no somos nosotros quienes testificamos, sino Cristo a través de nosotros. El Cordero de Dios nos invita a vivir una vida de amor incondicional, de perdón sin límites, de justicia verdadera y de paz profunda, en medio de un mundo que clama por estas virtudes. Ser testigos de este amor no solo es una cuestión de palabras, sino de acciones concretas, de un compromiso constante con la verdad, con la justicia y con la misericordia. Es en este testimonio práctico, a veces silencioso y a veces firme, donde el Evangelio cobra vida y transforma corazones. Así, al concluir esta reflexión, es crucial recordar que el testimonio del Cordero de Dios es un testimonio que no termina nunca, sino que se vive y se renueva a cada momento. Estamos llamados no solo a ser testigos de Cristo, sino a ser Cristo para los demás, a vivir su amor, a reflejar su luz y a continuar su misión en el mundo. Que cada día sea una oportunidad para dar testimonio del Cordero de Dios, en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Para que, al final de nuestra vida, podamos decir con humildad y certeza: he señalado al Cordero. He vivido para Él, y ahora comparto con Él la gloria eterna. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día.
Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.